Se escucha y se ve bien, ¿verdad? Genial. Sobre todo eso, no vaya a ser que falle ya de primeras esto y no estemos grabando correctamente. Pues nada, nos quedamos aproximadamente por aquí, realmente al final, ¿no? Hablando sobre un poco, pues, la importancia de los periodos críticos para el aprendizaje. Ya sabéis que depende tanto del componente de la plasticidad neuronal, es decir, un componente biológico, pero también depende muchísimo y es muy importante el ambiente, es decir, en qué momento nosotros enseñamos a nuestros alumnos, gracias a, además a esa plasticidad neuronal, pues conseguimos, ¿no? ¿Qué tal, Nelson? Conseguimos añadiéndole a esa plasticidad neuronal esos estímulos externos, pues conseguimos aprovecharla para enseñar al máximo determinado tipo de funciones o aprendizajes. Nos habíamos quedado aquí justamente ya a puntito de finalizar el tema para hacer una breve reseña de algunas de las teorías de aprendizaje que habíamos ido observando. ¿Qué tal a todos los que van entrando? Que habíamos ido observando a lo largo de el último, el último siglo, sobre todo, en relación al aprendizaje. Pues seguramente muchas de ellas os sonarán, ya por otras asignaturas o bien, bueno, muchos de vosotros que sois profesores, claro, pues a lo largo de vuestro aprendizaje seguro que habéis escuchado hablar de todas estas teorías. Claro, iniciamos la de tipo conductista. Son teorías que realmente hoy en día, es decir, por ejemplo, asociar a unos estímulos determinada conducta o un estímulo, hacer que se asocie a otro estímulo en una persona. Pues bueno, todo este tipo de teorías realmente han quedado un poco en el pasado como base de la enseñanza, se siguen manteniendo para determinado tipo de aprendizajes, sobre todo, por ejemplo, cuando un niño tiene problemas de conducta, por ejemplo, pues bueno, en esos casos que existe un trastorno se sigue utilizando totalmente una teoría de tipo conductista. Pero hoy en día, sobre todo, nos basamos en teorías de tipo cognitivistas, es decir, aquellas que abordan los procesos cognitivos como elementos para poder conseguir un aprendizaje. Sí, eso es, pues utilizando, por ejemplo, un estímulo, ¿verdad? Asociamos a ello una respuesta. Eso seguramente, bueno, pues nos acordaremos, no voy a entrar mucho ahí, pero es algo interesante, ¿verdad? Lo del experimento de Pavlov, lo de la campanilla, ¿verdad? Y la comida con el perro, hacía que el animal al final salivase solamente haciendo sonar la campanilla, en lugar de enseñarle la comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el animal había asociado el estímulo de la campanilla con la comida, que es otro estímulo. Y entonces la respuesta del animal, esa conducta era la de salivar, ¿no? Claro, de ahí viene un poco todo esto que estábamos hablando. Esto es un experimento en animales, en personas también sucede, claro. Todo lo que sea, de hecho, pues toda conducta que, que sea premiada, la persona la va a repetir, básicamente porque también asocia su conducta a ese estímulo posterior de apremiar aquello, ¿no? Que ha hecho correctamente. Al contrario también, ¿verdad? Si una persona lleva a cabo una conducta negativa, si se le castiga, pues evitará hacerlo. También asociará, mediante el conductismo, también asociará esa relación entre estímulo-conducta. Pero como decía, hoy en día, sobre todo, lo importante es que se hace uso de este tipo de teorías, la de tipo cognitivistas. Es decir, sabemos que se pueden modificar los procesos cognitivos, se pueden aprovechar también para aprender. Y esto gracias a, sobre todo, elementos o estímulos que provienen del exterior, de la cultura, la sociedad, en este caso el aprendizaje, ¿no? Y la enseñanza que ofrecemos los profesores. Y además a esto hay que añadirle esas últimas teorías que eran de tipo constructivistas, en las que se daban a comprender que el aprendizaje se va construyendo en base a módulos de conocimiento que se van acoplando uno sobre otro. Normalmente los de menor nivel se comienzan a aprender primero y sobre ellos añadimos elementos de conocimiento de mayor nivel, más complejos. Y así vamos construyendo ese aprendizaje y ese desarrollo en el individuo. Solo que, bueno, pues existían como dos vertientes. Una que decía que el desarrollo de este modo provenía más bien por estímulos
o dependía más de variables biológicas, es decir, a medida que nos desarrollábamos, nos convertíamos en adultos, a medida que crecíamos, podía ser que íbamos desarrollando más ese conocimiento y ese desarrollo general del individuo. Es decir, el componente que limitaba esta construcción del conocimiento iba a ser más de tipo biológico. Esto lo comentaba Piaget. Y Vygotsky lo comentaba desde la perspectiva social. Decía que el elemento que realmente limitaba ese desarrollo o ese aprendizaje del individuo provenía de la cultura que le rodeaba y que, bueno, se rodease cada vez de elementos que le proporcionasen un mayor conocimiento al individuo. ¿Qué tal a todos aquellos que van accediendo? Y claro, pues llegamos a este modelo, que es mucho más actual y de hecho se mantiene en muchos de los modelos, digamos, no, de las legislaciones educativas que se van creando, pues en todas ellas van apareciendo estos cuatro componentes de manera repetida. Esto, de hecho, lo desarrolló la American Psychological Association, esa sociedad que se encargó de también desarrollar el manual APA, para citar y referenciar, que bueno, pues entonces seguramente tenemos ahí pues, sentimientos encontrados, ¿no? con esta asociación, pero crearon esto que fue muy positivo. ¿Qué tal, Camilo? Buenos días. Y ya veis que lo importante aquí es observar que este modelo educativo que contemplaban con el cambio de milenio aproximadamente sucedió, ¿no? Y esto se expuso en un congreso y desde entonces generó eco y entonces parece ser que se mantuvo un poco en diferentes documentos en los cuales ha ido apareciendo de manera repetida, pues dio lugar a que se tuvieran en cuenta no solamente componentes de tipo cognitivos durante la enseñanza y de tipo metacognitivos, es decir, aquellos que entonces permiten tomar conciencia sobre aquello que estamos empleando a nivel cognitivo, es decir, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo, si tomamos conciencia sobre las estrategias y procesos que utilizamos para aprender en ese preciso momento, eso significa que estamos haciendo uso de la metacognición. Es tomar conciencia sobre los procesos cognitivos de uno mismo. Por ejemplo, cuando estoy leyendo, darme cuenta el modo en el que lo hago, ¿no? Y si cometo errores también, eso es un proceso de tipo metacognitivo, un proceso de autoevaluación, es un proceso metacognitivo, autorreflexión del aprendizaje, muy bien. Es eso en realidad, perfecto. Y es muy importante porque eso además potencia la conciencia en términos generales sobre el individuo que luego se puede aprovechar para otros procesos. Y bueno, esto es un proceso cognitivo de muy alto nivel. Si llegamos a él, es muy importante y es pues crucial intentar desarrollarlo en el alumnado, sobre todo ya cuando claro, son sobre todo adolescentes, ¿no? Que es el momento en el que el prefrontal está más desarrollado y ese proceso es más fácil de desarrollar también. Pero fijaos, este modelo educativo también contempla el desarrollo de habilidades y capacidades de tipo motivacionales y afectivas, en general de tipo emocionales, algo que se habla mucho últimamente. De manera más concreta, de tipos sociales y de desarrollo personal. Se refiere ya más a factores como pues, la autoestima, etcétera, cuando nos estemos refiriendo al desarrollo personal, entre otros factores. Y algo que también empieza a aparecer muchísimo en la legislación, que es el tener en cuenta esas diferencias individuales, ¿verdad? La diversidad dentro del aula. Pues, bueno, desde ese entonces, desde aproximadamente el año 2000, es que se mantienen estos 4 factores como elementos indispensables a tener en cuenta dentro de cualquier modelo educativo. De hecho, el siguiente tema, que en él vamos a hablar sobre todo de procesos cognitivos mucho más concretos, pues un poquito parte de aquí, de esta idea. De hecho, fijaos que en el apartado que llamamos el procesamiento de la información, es como que damos un paso más, ¿no? Porque anteriormente habíamos hablado sobre todo de cómo la información llegaba a nuestro cerebro, ¿no? Y ya veíamos por qué zonas iba discurriendo, por qué cortezas, ¿verdad? De nuestro cerebro, desde la primaria hasta la asociación, los límites que tenía, las limitaciones que tenía nuestros sentidos, por un lado, y nuestro cerebro para crear conceptos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora vamos a pasar
un poco más adelante. Vamos ya a hablar del procesamiento que se lleva a cabo dentro del cerebro. Y entonces lo que vamos a hacer sobre todo es hablar de algunos procesos más concretos y que nos resultan más interesantes a nivel del aula, como la atención, la motivación y la memoria. También de vez en cuando pues trataremos el proceso de aprendizaje. Sin querer vamos a tenerlo que hacer, claro. ¿Qué tal, Yulei? Buenos días. Y bueno, simplemente pues partir de donde un poco habíamos acabado. Decíamos que algunas de las teorías que se siguen manteniendo como, digamos, activas, ¿no? Dentro de lo que es la educación, dentro del ámbito educativo, son las teorías de tipo cognitivas, ¿verdad? Aquellas que, sobre todo, plantean que se ha de hacer uso de los procesos cognitivos, como decíamos anteriormente, percepción, atención, memoria, pues para que se lleve a cabo un correcto aprendizaje en el individuo. Pero sí que es cierto y hay que tener muy en cuenta que cualquier aprendizaje también depende de una serie de componentes de tipo emocional, ¿verdad? Yo sé que muchos de vosotros en algún momento me lo habíais dicho. Estáis aquí en algunos instantes hablando sobre que aquello que realmente nos emociona, ¿verdad? Aquello que nos interesa, nos motiva, es lo que genera un aprendizaje realmente potente. Y la verdad es que no nos equivocábamos. Ya eso en el primer tema, de vez en cuando iba apareciendo esa idea. Y es así, existe una relación, ¿verdad?, constante entre emociones y la parte más racional en nuestro cerebro. Y de eso, bueno, Antonio Damasio, uno de los grandes investigadores en neurociencia, lo sabe perfectamente por medio de una gran cantidad a lo largo de su vida de experimentos que han ido en torno, que han girado en torno a este tema. La relación que existe entre las emociones y la parte más racional de nuestro cerebro para que se lleven a cabo una serie de procesos como, por ejemplo, tomas de decisión. A veces pensamos que las tomas de decisión, aunque son de componentes bastante objetivos o racionales, carecen de esa parte más emocional. Pues que va. Resulta que cuando no funciona adecuadamente la comunicación entre nuestra parte del cerebro que maneja las emociones y la parte del cerebro que maneja la parte, ese elemento más de tipo racional o cognitivo, se generan problemas a la hora de tomar decisiones correctamente. De hecho, yo os invito a que podáis ver algunos de esos experimentos sencillos porque hay muchos vídeos de YouTube muy cortitos en los que se explican algunos de estos experimentos, como por ejemplo uno en el que se ha de calcular si se quiere o no levantar determinadas cartas de una baraja para jugar a si obtengo un beneficio o una pérdida. Aquí, claro, el cerebro es el que decide en qué momento parar, ¿no? Por ejemplo, la inhibición, por ejemplo, ¿no?, que es un proceso cognitivo relacionado con las funciones ejecutivas, es la que un poco se encargaría de inhibir determinada conducta, o la flexibilidad mental, ¿no?, para cambiar de estrategias y demás. Pues claro, las emociones también tienen mucho que ver aquí con ese proceso, se ha podido demostrar. Bueno, pues como os decía, si tenéis tiempo de poder acudir a algunos de esos vídeos de Antonio Damasio, resulta realmente interesante el poder comprobar esa relación que existe entre ambas partes del cerebro, la más racional y la más emocional. De ahí la importancia, quiero decir con esto, de tener en cuenta en el aprendizaje esa parte más de tipo afectiva. Y hablando de eso, justamente quería comentaros un poquito el porqué de que las emociones tengan tanta importancia en el aprendizaje. Claro, por un lado resulta que tenemos lo que llaman circuito de las emociones, ¿no? Y en el circuito de las emociones aquí hay parte de él que está dibujado. Vemos aquí la amígdala y el hipocampo también forma parte del circuito y otras zonas del cerebro. Pero vamos, básicamente estas amígdalas, hay dos, una en cada lado del cerebro, aquí dibujan la del lado izquierdo. Aquí, esto sería la parte delantera del cerebro y esta la parte trasera. Fijaos dónde más o menos se queda ese núcleo llamado amígdala. No hay que confundirlo, creo que lo habíamos comentado tal vez, con las amígdalas que están en el cuello, que a veces se inflaman y generan amigdalitis. Eso es otra cosa, eso son otra parte de nuestro organismo que, bueno, pues se encarga, forma parte del sistema linfático y entonces tiene otra función completamente diferente
Estas amígdalas, las del cerebro, se encargan de procesar información relacionada con las emociones. Y esta información se la traslada después también, entre otras zonas, al hipocampo. El hipocampo es como, por ahí tengo un dibujito muy interesante, sería como la recepción de un hotel, y entonces el hipocampo, lo que entre otras cosas, se encarga de, al recibir la información, retenerla durante un tiempo, como haría el recepcionista de un hotel, para decidir si esa información se va a alojar en nuestro cerebro y entonces alojarla en determinada zona de nuestro cerebro. Pues un poco como el recepcionista de un hotel, ¿no? Nos hace esperar, además nos registra en un libro, con lo cual era un paralelismo, ese dibujo que vi, que me hacía mucha gracia, que después aparecerá por ahí cuando hablemos exactamente del hipocampo. Pues envía información emocional al hipocampo, la amígdala, y esto, como está muy conectado este circuito con el circuito de recompensa, hace que se produzca un aumento de dopamina. Aquí está la parte que más nos importa. Este neurotransmisor, la dopamina, es una sustancia que en nuestro cerebro lo que genera es que aumente muchísimo la atención hacia aquello que está ocurriendo en nuestro alrededor y por otro lado genera que aquello que estemos aprendiendo en ese preciso momento sea muy relevante. Además de que aumenta la atención, aquello que vamos aprendiendo y se mantiene en una memoria a corto plazo por un periodo, se le da mayor relevancia gracias a este aumento de dopamina y hace que pase a la memoria a largo plazo con mucha más probabilidad. Básicamente, estas son dos grandes funciones dentro del aprendizaje de esta parte de esta sustancia, de la dopamina. Como os digo, se produce un aumento muy grande de dopamina cuando estamos expuestos a emociones potentes. También cuando algo nos genera mucha motivación, mucho interés. Sobre todo es por esto, segundo, porque aquello que nos rodea produce mucho interés o mucha motivación, pero las emociones también generan un alto nivel de dopamina, porque están muy conectados los circuitos de emociones y el circuito de la dopamina o de la recompensa. Claro, de hecho es lo que ha ocurrido durante toda la vida, ¿no? Cuando nos decían, vamos a aprendernos una lista de una serie de elementos que no tienen para nosotros ningún interés, ninguna relación o significado, pues ya sabéis que eso no nos generaba ninguna motivación, por lo tanto eso significa que la dopamina estaba a -0 y tenías que hacer un gran esfuerzo memorístico para aprender algo. Aquí en España, ya sabéis, pues la lista de los Reyes Godos fue algo que hace décadas atrás se aprendía de forma memorística, yo no sé cómo, y te lo tenías que aprender sí o sí, ¿eh? Yo creo que en base al miedo, porque te decían, no te lo aprendes o barazo. Antiguamente, hace ya muchas décadas, pero yo recuerdo a mi padre que decía algo así y a mis abuelos. Y claro, en la otra mano tenemos el hecho de que, por ejemplo, eh, por otro lado, tenemos situaciones que podemos generar en el aula, determinada intensidad de emoción, ¿verdad? Determinado interés además. Por ejemplo, si enseñamos un animal en el aula, y más si es como este, que es espeluznante, y esto existe, esto es una araña australiana, y la tienen en muchísimas casas, alojada, si vives cerca de las zonas así de bosque, no porque uno quiera, sino porque se mete ella sola. Y ya os digo, es de este tamaño, ¿eh? Y las hay más grandes, es tremendo. Y claro, al comentar en el aula, pues esto es una holconia. Pues probablemente si la llevo al aula y además tienen oportunidad de tocarla un poquito y demás, esas emociones y ese interés que genera en la persona va a hacer que nos aprendamos de memoria este nombre ya casi de por vida, probablemente para algunos. Es muy importante entonces intentar motivar, generar interés en el aula por medio de las emociones, por ejemplo, es una de las maneras, por esto que decimos, porque potencia muchísimo el aumento de la dopamina. De hecho, vosotros recordaréis seguramente muchas situaciones que ya no se os van a olvidar en las que pues os ha generado miedo algún animal y ya no olvidáis esa situación porque la intensidad de esa emoción hizo que la amígdala explotase casi y produjera una gran cantidad después de dopamina que os hizo recordar esa experiencia de por vida.
Bueno, todos tenemos un poquito así alguna historia seguro sobre esos casos. Os iba a poner este vídeo un momento. Es una situación de un instituto en el que han conseguido más o menos, han ido progresando y van mejorando además, en el que han conseguido integrar, por un lado, el conocimiento que se tiene sobre la neurociencia y cómo afecta esta al aprendizaje y a la memoria y a otros procesos. Sobre todo en este caso lo que hacen es aprovechar mucho los procesos de motivación en el alumnado, pero además lo integran con inteligencias múltiples, también lo integran con el uso de tecnología y robótica. Os voy a poner un segundo el vídeo, que es un buen ejemplo de cómo más o menos ir integrando algunos de estos elementos en el aula. Aquí está. A ver, que me asegure, sí, este es el... Vamos a trabajar juntos para mejorar los problemas del medio ambiente. Le ponemos la carta, a ver qué nos dice. Vale, ¿tenemos claro lo que tenemos que buscar? Sí. Hace 3 años hemos adoptado la neurodidáctica, que pretende optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje basándonos en los últimos conocimientos del funcionamiento del cerebro. Hacen cosquillitas. Sí, a la vez estamos aprendiendo y divirtiéndonos. So, what are you doing, Matilde? We are painting the poster. You're painting the posters, good. En este momento lo que estamos haciendo es creando el proyecto LOVA, la ópera como vehículo de aprendizaje, que aquí en el colegio lo hacemos en inglés. Para mí lo más importante es que es aprendizaje significativo, en el sentido que ahí es cuando realmente conecta con el proceso de neurodidáctica. En vez de imponer conocimientos, es como que piden conocimientos. Brilliant, I love it. De ahí trabajamos con emociones, con motivación, de esa manera estimulamos la amígdala del sistema límbico y pasamos a una fase de construcción del aprendizaje. Buscar qué palabra va con cuál para descubrir otra palabra nueva. Perfecto, ya tenemos una, la que tenemos la guardamos aquí. Es una palabra, María la cortó por la mitad y las teníamos que juntar. Y si nos decía está bien, íbamos a la pizarra y la apuntábamos. El ver esa implicación que tienen los niños desde el minuto cero. No tienen miedo a equivocarse, porque aquí equivocarse también está bien. Pues a mí me gusta lengua porque se aprenden muchas cosas y desarrollas más tu imaginación, ¿no? Lo que te han dado. Esto es de kiosco, cariño. De son, pues dáselo también al kiosco. De esta forma son ellos los que conducen su propio aprendizaje, son ellos los que hablan sobre los temas, sobre los contenidos, y ellos se lo explican a sí mismos y son capaces de entenderlo con su propio vocabulario. Y hacen de maestros por un rato, a ellos les gusta muchísimo, les motiva, y yo hago de alumna. Si la pizza nosotros no podemos comprar, ¿verdad? Evaluamos en forma de retos. Estamos constantemente buscando actividades con las que los alumnos entrenan funciones ejecutivas. Estas formas complejas corresponden a la siguiente cantidad. Vale. No lo cambiamos, ¿vale? Porque si se gira, podemos tener la respuesta errónea, ¿vale? Para mí es muy fácil evaluar de esta manera porque lo que consigo es que los niveles de atención y de motivación estén mucho más altos. Es mucho más fácil que al alumno le llegue. A mí me parece más divertida porque el papel y el lápiz es como un poco más aburrido. El colegio tiene que ser un lugar donde ellos entrenen las competencias necesarias para la vida real que tenemos de adultos y de alguna manera creer en la educación como el instrumento para transformar el mundo. Bueno, un poquito así he ido nombrando diferentes aspectos. Mira, cambio de roles, sin perder los objetivos. Esto sobre todo probablemente, José, por lo que decías de un alumno que conduce un poquito el aprendizaje. Claro, como siempre ya sabéis, no solamente, ¿verdad? Eso, un alumno proactivo en ese proceso de creación del contenido, del aprendizaje, que ya veremos que está muy relacionado con las metodologías activas. Eso ya en los próximos temas seguro que lo nombramos. Enseñaremos varias de ellas. También comentaban, por ejemplo, el aprendizaje significativo, ¿verdad? Es decir, que tenga relación con el entorno del alumno, aquello que podamos enseñar, si podemos crear ejemplos que estén relacionados
con el ámbito cercano a él genera una gran motivación. Claro, aquí todo el rato están trabajando con lo mismo, intentando hacer que el interés del alumno crezca todo el rato, ¿no? Todo, como sea posible. Ya veis, es pues una situación en la que además, bueno, se utiliza tecnología, pero muy importante. Aquello que ya funcionaba antiguamente se mantiene. Hay que intentar combinar, ¿no?, la situación, no hay que sustituir ahora por tecnología todo, sino que bueno, hay que hacer un balance de ambos tipos de herramientas, muy importante. Y claro, han comentado muchos de estos aspectos para generar ese ambiente positivo en el aula, que favorece, como decíamos, el interés, la motivación y por lo tanto el aprendizaje. Pero ya veis, nos recuerdan unas cuantas aquí. Comentabas, Catherine, que ese proceso es muy valioso en los niños, el aprendizaje basado en proyectos de acuerdo a las edades. Iniciar el proyecto con una temática que si además hacemos una especie de pequeño debate a comenzar el procedimiento, son ellos los que les damos casi la opción de elegir el tema final, ¿no?, sobre el que van a trabajar, ese concepto final sobre el que pueden comenzar ese proyecto, pues oye, mucho mejor incluso, ¿verdad? Sí, sí. Pero además van a ser, pues bueno, ellos un poco pues los creadores de los contenidos, etcétera, y del producto final que pueden mostrar al resto de compañeros. ¿Qué tal, Yolima? Y pues ya veis, por ejemplo, trabajar en grupo es algo esencial, la colaboración entre ellos, no solamente porque es muy motivador, sino también porque además vamos a favorecer el desarrollo de habilidades de tipo social entre ellos, una parte, ¿no?, de la inteligencia emocional que incluye pues dos grandes aspectos, habilidades intrapersonales y habilidades interpersonales. Las interpersonales o las de tipo social son esas habilidades que nos permiten pues reconocer emociones en otros y utilizarlas adecuadamente para poder tener una relación adecuada, ¿verdad? O, por ejemplo, por aquí nos dicen fomentar la expresión de sueños, metas y objetivos. Básicamente es como indagar en los intereses del alumno, dónde quieren llegar. Y entonces, una vez conozcamos esos objetivos a los que quieren alcanzar ellos, pues bueno, ya tenemos un punto de partida motivacional altísimo. También, esto es algo complicado, aquí ya hay que tener algo de formación, hacer uso de programas de educación emocional, ¿verdad? Vuelvo a decir, pues normalmente basados en estos dos aspectos, desarrollo de habilidades intrapersonales, que es el reconocimiento, la comprensión y la regulación emocional, y también habilidades interpersonales, más relacionados con la empatía, por ejemplo, y varios aspectos más, también de tipo personales. Claro, aquí ya pues iba llegando poco a poco la formación en educación emocional, pero también es un elemento importante pero complicado de que el profesor pueda tenerlo de por sí si no ha sido formado o él tiene esa intención a nivel personal, autodidacta, ¿verdad?, de formarse a sí mismo, que también hay muchos profesores, y los alabo, que han partido desde cero ellos mismos y han ido aprendiendo este tipo de programas. Fijaos, otra vez vuelven a repetir lo de incluir actividades de tipo metacognitivo, es decir, aquellas que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos, sobre los procesos cognitivos que estamos empleando o sobre nuestras propias habilidades de tipo cognitivas y emocionales, en este caso sobre todo hablarían más de las de tipo emocional, para saber cómo nos hemos sentido en determinados momentos o cómo hemos resuelto determinada situación con ciertas estrategias. Eso también es muy importante. Aquí, pues bueno, de hecho nombran eso, ¿no? Preguntar abiertamente al grupo cómo se ha sentido. Esto forma parte, al fin y al cabo, de los programas de educación emocional, porque esto no se hace sin más en el aula de forma abierta, sin haber preparado el aula. Puede generar, de hecho, un caos. Y, de hecho, pues hay que crear una serie de normas de tipo afectivas, emocionales dentro del aula, de respeto, etcétera, para poder hacer este tipo de trabajo. Pero también es algo muy importante. Hacer que el resto de compañeros sepan cómo se sienten los otros. Y así que haya un respeto entre sí. Y bueno, pues crear coherencia dentro del grupo a nivel emocional. Y esto también lo comentaba la directora de este centro, ¿no?, que hablaba sobre la importancia de que la evaluación no se base en poner una nota, sino que esa evaluación esté más bien destinada a pues decirle al alumno qué es lo que debe reforzar y qué metas ha de alcanzar si no ha llegado a ellas. Eso sería lo esencial, ¿verdad? A veces estamos evaluando.
estabais comentándome por aquí, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad, José? Decías que veíais en el vídeo que los grupos de estudiantes son pocos, por ende la cantidad es adecuada para realizar un buen trabajo. Ya, qué difícil a veces tener 40 alumnos en el aula y primero que si la distribución de grupos, por ejemplo, si en cada grupo tenemos demasiados integrantes, se pierde el equilibrio entre cantidad de trabajo que puede llevar a cabo cada alumno. Eso si queremos hacer pocos grupos, ¿verdad? Y si queremos que los grupos sean pequeños, tenemos una gran cantidad de grupos, con lo cual el profesor tiene que hacer un trabajo excesivo de moverse por cada uno de los grupos. Y esto al principio, sobre todo, cuando comienza uno a trabajar con grupos, con trabajo colaborativo o cooperativo, resulta agotador. Pero claro, cuando se imponen una serie de reglas, normas, y este trabajo se repite, el de trabajar así en grupo, poco a poco se va refinando y ya ese esfuerzo del profesor con grandes grupos en el aula se va mejorando. Pero te entiendo totalmente, porque cuando lo he trabajado con grandes grupos es agotador. Y de hecho se desmadran un poco, al principio sobre todo en las primeras sesiones. Con el tiempo va mejorando, pero tienes razón, Claro, aquí comentabas, Jesús. Ahora, antes de cerrar la sesión, podría dar una explicación al actividad 1, sería de gran ayuda. Sé que es el tema 3, pero ya lo estoy adelantando. Vale, pues si no os importa, 5 minutitos antes os puedo comentar un poquito sobre la actividad. No la tengo aquí subida, pero nada, la subo en un segundo para que podáis saber. Como bien decíais, pues bueno, forma parte de otro tema y entonces a lo mejor pues todavía no sabríais exactamente, aunque es sencilla, con que hagáis una lectura muy rápida del tema podréis hacerla. Os va a dar tiempo, de todas maneras, si la queréis hacer más adelante, pero entiendo que muchos también necesitáis avanzarla lo antes posible. Vale, 5 minutos antes, recordádmelo, por favor, de acabar y así, ¿vale, Jesús? Os explico un poquito la actividad y de hecho abriré entonces el foro para que así podáis ir participando. Muy bien. Y comentabas por aquí, Javier, que se trabaja mucho en la responsabilidad, perseverancia, autonomía, creatividad, autocrítica y control personal. Que son habilidades, ¿verdad? Que un poquito pues ya se salen de la parte del conocimiento, ¿no? Aquí son unas habilidades de tipo personal tan importantes. Aquí entrarían algunas de ellas que son que hacen uso de las funciones ejecutivas que hablábamos. Y también, pues bueno, de esta parte de toma de conciencia, etcétera. Mira, también esto es interesante, lo de que salgan de la zona de confort los alumnos, para que así aprendan a veces incluso más rápido. Muy bien, José. Sí. Eso es verdad. Y bueno, pues la motivación, uno de los primeros procesos que en realidad los estábamos comentando al hablar de la emoción, ¿verdad? De que al integrar emociones en el aprendizaje, potencia también el circuito de motivación o el circuito de recompensa, que es el mismo. Es que se llama con diferentes términos al circuito de motivación, circuito de recompensa, circuito de la dopamina. El hecho es porque este circuito, al fin y al cabo, se activa tanto por un elemento, un estímulo que genera esa motivación por llevar a cabo cierta acción que se va a ver recompensada en último término. Claro, por eso recibe el circuito tanto el nombre de circuito de motivación como de recompensa. Es un proceso continuo de varios pasos que claro, pues ese circuito forma parte de todos estos pasos en realidad. Y de hecho, nos hemos adelantado un poquito, pero si os dais cuenta, pues este modelo que llaman DAS, que es el acrónimo de los 3 pasos que se producen durante cualquier proceso en el que participa la motivación, pues bueno, veis que ese acrónimo de este modelo es un modelo que sigue vigente para explicar cómo se produce esta motivación y el funcionamiento, quiero decir, del circuito de recompensa, sobre todo, pues hace alusión, como os decía, a los 3 pasos que se dan dentro de este proceso: deseo, acción, satisfacción, DAS, pero también coinciden con las sustancias, con los neurotransmisores que se generan en cada una de estas acciones. Es una coincidencia.
Con el deseo se genera dopamina, con la motivación se genera esta dopamina, con la acción, con la conducta a continuación que se lleva a cabo, se está produciendo cierto nivel de adrenalina y después cuando alcanzamos la recompensa, se produce como cierto nivel de satisfacción. Entonces se están produciendo sustancias como la serotonina, también la oxitocina, una mezcla de varias sustancias. Son neurotransmisores, son sustancias que lo que hacen es comunicar las neuronas entre sí y también hormonas, neurohormonas a veces también las llaman. La verdad es que reciben todos estos nombres porque, bueno, tienen todas estas funciones al fin y al cabo. Va más de una y por eso reciben más de un nombre generalmente. Bueno, pues este es el proceso que sucede en realidad, ¿no? Dentro de un proceso motivacional. Primero sentimos ese deseo, después llevamos a cabo una acción y después si el resultado es beneficioso, nos ofrece una satisfacción. Y esto a su vez hace que nuestro cerebro se nos comunique el que es importante que debamos repetir ese proceso. Si algo que nos da si nos ofrece una recompensa, si hay algo que nos ofrece una recompensa, querremos volverlo a repetir, ¿verdad? Y claro, esto es muy importante intentar generarlo frente a, por ejemplo, procesos como el aprendizaje en el alumno, que es uno de los procesos tal vez más difíciles, porque si no hay una motivación intrínseca por parte de él, el profesor puede intentarlo, ¿no? Y en muchos casos lo consigue con algunos de ellos, pero vaya, para que suceda esto frente al aprendizaje, sobre todo actúa la motivación intrínseca y en segundo lugar la de tipo extrínseca, es decir, la que el profesor puede ofrecer. Y claro, sonará un poco que este circuito probablemente actúa tanto de forma positiva para procesos que nos hacen aprender determinado tipo de experiencias beneficiosas para nosotros, pero ¿a qué os suena que también puede actuar en algunos procesos o en algunas conductas que son perjudiciales para el individuo? Sobre todo son conductas de consumo, aquellas que nos llevan a consumir determinado tipo de sustancias. No sé si os sonará esto, de que el circuito de la motivación o de recompensa está muy relacionado con el consumo de cierto tipo de sustancias. ¿Eso os sonaba tal vez? Que es algo negativo, digamos que es una consecuencia que no es natural, digamos, de este circuito de recompensa. No sé si os suena. Si no, vamos, es muy fácil. Seguramente, y ahora lo entenderéis, que el consumo, por ejemplo, de sustancias, pues, en general, psicotrópicos, drogas, me refiero, o, por ejemplo, el consumo de alcohol, resulta que genera que se ponga en marcha este circuito de recompensa, porque nos produce cierta satisfacción que hacemos un consumo de este tipo de sustancias. Con ello, volvemos atrás y nos provoca cierto deseo. Llevamos a cabo la conducta de consumo y a su vez produce cierta satisfacción. Y esto se reitera. La conducta es tan sencilla, además, no tenemos que hacer gran esfuerzo, y para colmo resulta que ese tipo de sustancias tienen un gran peligro, que es el que genera, además de que produce una serie de efectos neurotóxicos, es decir, nos van degradando, van matando las células nerviosas tal cual y va degradando las funciones cognitivas. Pues por otro lado tiene el peligro de que genera una gran cantidad de activación de aquellos núcleos que producen la dopamina, esa sustancia que nos motiva por llevar a cabo cierta acción. Y es por eso que esas personas que consumen varias ocasiones cierta droga rápidamente generan una adicción, porque se genera un gran deseo rápidamente por conseguir ese resultado final, ¿no? Esa satisfacción. Es un tema muy peligroso. Y es un efecto colateral de que exista este circuito de recompensa, porque el circuito de recompensa está hecho para que nosotros aprendamos aquello que es beneficioso para nosotros, llevemos a cabo conductas beneficiosas y evite aquello que nos produce cierto perjuicio. Pero claro, en el caso de situaciones, digamos, que no son naturales, que son generadas por esta sociedad, ¿no? Como la producción de drogas artificiales,
y su consumo, pues claro, existe como un efecto colateral, ¿verdad?, de que existe este circuito de recompensa y ese tipo de estímulos que es perjudicial debido a la existencia de este circuito, pero no dependía del pobre circuito, él había sido seleccionado biológicamente y bueno, pues eso ya. Comentabas por aquí, Yolima o Luis, sí, realmente, fíjate lo del bucle infinito, pues sí, básicamente es eso, ¿verdad? Como ya vemos, como la satisfacción, el placer tras llevar a cabo determinada conducta, a su vez genera que queramos volver a obtener esa misma recompensa, claro, pues provoca ese deseo por llevar a cabo otra vez esa acción y otra vez no, y así constantemente. De hecho, bueno, pues lo observamos que las personas que hacen un consumo ya exagerado de ese tipo de sustancias, pues normalmente o enferman o mueren directamente, con lo cual si el bucle es hasta que, bueno, pues se llega a las últimas consecuencias. Sí, sí. Y comentabas aquí, Yolima, que claro, que no hay habilidades emocionales para enfrentar situaciones de la vida, por eso recurren a las sustancias para aliviar el dolor. Puede ser una de las circunstancias. Sí, sí, la de pues obtener un placer sencillo, fácil, ¿verdad? Para un poco pues mitigar cierto dolor. Perfectamente puede ser eso. Y así pues bueno, el alcohol, por ejemplo, es algo frecuentísimo de uso porque además es barato para evitar sufrir, ¿no? La persona, lo que hacemos es como adormecer el cerebro, de hecho así ocurre, genera inhibición en la actividad cerebral y eso además, pues al menos durante su efecto, sí que mitiga que el funcionamiento del cerebro en cuanto a emociones sea tan potente, pero cuidado, luego tiene un efecto rebote y pues resulta que puede provocar incluso peores consecuencias sobre las emociones. Entonces, claro, pero que es un bebedor constante, pues lo hace adrede para eso, para estar todo el rato sedado, se podría decir, y evitar ese dolor, sí, sí, a nivel emocional. Pero vaya, es peligrosísimo. No es la solución, está claro. Resaca emocional, pues sí, eso es verdad, se puede llamar perfectamente así. Tal vez exista el término, no lo sé. Sí, sí. Y una cosa que os quería comentar además sobre la motivación es que dentro de todo este circuito, además de aquellas partes del cerebro que generan esa dopamina, que crea esa gran cantidad de motivación, también encontramos otra vez, siempre la comentamos, esta zona, el prefrontal, la que se encarga entonces de un poco regular la situación, ¿no? De controlar esa situación en cuanto a si esa motivación que estamos sintiendo por llevar a cabo cierta acción realmente es valiosa o no. Eso es lo que nos viene a decir un poco el prefrontal, es la que da sentido común a determinada situación. Y así lo hace para la mayoría de cosas, también frente a las emociones, ¿no? Cuando sentimos determinadas emociones, nuestro prefrontal también nos puede ayudar si tenemos un prefrontal fuerte, es decir, si hemos practicado una serie de habilidades de regulación emocional, pues nuestro prefrontal ayuda, ¿no?, a regular también las emociones. La motivación también. ¿Cómo? Pues bueno, a veces puede ser que cierta conducta, cierto estímulo genere una alta motivación, pero lo que acabamos de comentar, tal vez nos genera a cambio cierto efecto negativo también. Y nuestro prefrontal nos dice, no, mejor no llevar a cabo dicha conducta, aunque puede ofrecer cierta recompensa, porque a cambio también vamos a obtener algo negativo. Más vale no hacerlo. O si me espero un poco, tal vez podría obtener mejores beneficios. Esto los economistas lo saben perfectamente, ¿no? Aquellos que tienen una mente fría, que se dice, es como un sinónimo de tener un prefrontal potente, fuerte, calculador, que frena, inhibe ciertas conductas, pues bueno, eso también les hacen a ciertos economistas que cuando algo está a punto de, cuando cierto producto está subiendo de valor, tal vez se esperan un poco más porque van a obtener una mejor recompensa si se esperan un poquito, según unos cálculos que tienen hechos, etcétera, etcétera. Pues el prefrontal se encarga básicamente de eso, de regular la motivación, en cierto modo.
también puede beneficiarle incluso, aunque haya poca motivación, nuestro prefrontal puede decirnos, esto es importante. Entonces puede provocar un aumento de motivación. Y os había comentado ya en más de una ocasión que ese control, ese autocontrol realmente de la motivación está, como decíamos, pues totalmente regulado por el prefrontal. Os había hablado del test del marshmallow, del malvavisco. No sé si lo había hecho. Es que tengo varios grupos y no sé si ya en los primeros temas lo había comentado. En cualquier caso, resulta que es un test que se le pasa a nivel psicológico. Es una prueba muy sencilla y muy divertida que se le pasa a niños entre 3, 4, 5 años aproximadamente. ¿No? Vale. Pues bueno, os lo comento ahora entonces. Con este test, el del malvavisco, aunque parezca que es una broma, no es ninguna broma. Esto es un test que se utiliza, como digo, para esas edades, ¿no? Porque es una adaptación, digamos, de una prueba. Y ahora veréis lo que se hace básicamente. Os voy a poner aquí el enlace por si no funcionase correctamente. Y ya veréis en qué consiste. Pero lo que está midiendo básicamente es la capacidad que tiene el niño para controlar cierto estímulo que es muy motivador. Y eso es señal de que su prefrontal ya tiene capacidad para poder inhibir, controlar las situaciones hasta cierto grado. Aquí está. Ahí lo ponemos. Nada, normalmente es eso, el investigador entra con el participante. Le dice, dale un marshmallow para ti, si esperas, te doy 2. Pero se tiene que esperar, si no se lo come, le dará 2 después. Y le dice, nada, pues espérate aquí sentado y se va. Aunque le están vigilando con una cámara que no lo sabe. Y ahí está el chiquillo ahora a solas. Y comprueban si se lo come o no. Y bueno, ya veis que lo pasan fatal. Y de hecho, bueno, esto ha dado lugar a que hayan podido comprobar que existen estrategias para también un poco evitar la situación. Ya los padres les encanta. Claro. Hay casos yolimas y ahora creo que hay un caso por ahí que es normal. Sí, mucha ansiedad, están así los pobres diciendo, ay Dios mío, me lo quiero comer. Pero claro, les han dicho que si se esperan le van a dar 2. Eso es una estrategia, por ejemplo. Esto que está haciendo, si cantan también, es una estrategia porque utilizan un estímulo que se inventan para estar distraídos y no prestar atención, por ejemplo. Un distractor. Sí. Eso, a nivel psicológico, los distractores pues ayudan mucho a perder atención sobre un estímulo. Bueno, esto es ya. I'll be back. Stay in the chair, okay? Contra más pequeños es peor. Okay. Contra más pequeños menos control tienen. Más pequeños es 1 año, A lo mejor los de 3 tienen muy poco control, los de 4 ya han desarrollado habilidades. El no mirar el estímulo también es una estrategia. Pero que esto parece que le da ganas de estar ahí. Bueno, esta ya no podía más. Esto de las más peques. Sí, yo creo que sí. Uy, esto ya se le escapa. Sí, yo creo que los más mayores, como están aguantando más, están peor los pobres. Ahí una frustración por no poder... Uy. Pobretes. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? Este se lo So está you can either eat it explicando right y now or mira. you can wait. Either way, okay? Okay. Que puedes esperar, sí. Tú puedes esperar, Sí.
Ya llega How'd you do? la instructora. Did Ya- you do good? Ah, lo You hiciste did? bien, You pesada. wanted to eat it, didn't you? Yeah. So Lo did I tell you to hiciste, give de you hecho, another pesada. one? Okay, now you can Y have tienes ahí both. otro. You need them. Genial. No podía más. Bueno, esta es la que con la explicación se lo comía, ¿eh? Autocontrol cero. Pues muy interesante que ya hay pruebas para niños pequeños para comprobar esto que decía, el autocontrol, la capacidad para regularse a sí mismos, ¿eh? Y la cosa es que está muy relacionada con otro aspecto. Resulta que se ha visto que los niños con mayor autocontrol de pequeños, hay una prueba que se llama, una prueba no, perdón, es un estudio, Dunedin. Es el experimento Dunedin. Este tiene un montón de décadas y se mantiene, ¿eh? Sigue en funcionamiento desde los años 70 y comprobaron en aquel entonces pues que bueno, había un grupo de, bueno, se llegaron a analizar como 1000 individuos o más. No solamente este factor, sino otros muchos, pero claro, en consecuencia, a lo largo de las décadas han descubierto muchas cosas. Y es que, por ejemplo, han visto que aquellos individuos en aquel entonces que tenían 4 años a 5 y mayor autocontrol, resulta que actualmente, cuando tienen 40 o 50 años, han tenido mayor éxito en muchos aspectos. Los individuos con menor autocontrol se observa que tienen mayor cantidad de probabilidad de tener problemas a lo largo de la vida, de tipo social, económico, familiar. Vaya, que ya el desarrollar cuanto antes el autocontrol es muy beneficioso para la adultez. Eso es interesante también. Y nada, mira, me quedan 2 minutitos, os voy a explicar rápidamente esto y esta lámina y me paso a la actividad, como me habéis comentado. Habíamos dicho eso, que hay 2 tipos, ¿verdad?, de motivación, la de tipo intrínseca y la de tipo extrínseca. La intrínseca es una motivación que está provocada por una serie de estímulos internos. Están dentro de nosotros y ellos nos generan esa motivación que puede ser pues una experiencia que para nosotros resulta estimulante. Pongo aquí siempre el ejemplo de un helado porque casi todos nos gusta el helado. Pues vaya, qué fácil es que si vemos un helado que nos lo ponen delante y nos dicen te lo puedes comer, nuestra conducta es la de, por supuesto, motivación 100% por hacer ese trabajo. Pero bueno, pueden ser otras motivaciones. Por ejemplo, puede ser que nos interese mucho ayudar a otras personas o aspectos de ese tipo, ¿no? Y eso podría ser también una motivación intrínseca de una experiencia que nos resulta estimulante. Todos nuestros hobbies, de hecho, son experiencias estimulantes generalmente y por eso tenemos mucha propensión a realizarlos. O por obtener una meta, un logro, un objetivo. Eso también es un factor interno que también resulta muy motivador. O el aumento de conocimiento sobre algo que a nosotros nos guste. Eso también. Y luego, en un segundo nivel, existe un tipo de motivación que es el de tipo extrínseca. Y claro, pues hay diferentes niveles de factores externos que generan esa motivación extrínseca. Va desde pues, las normas que nos rodean, que nos exigen que llevemos a cabo determinado tipo de conductas para evitar, pues, por ejemplo, castigos, represalias. Pero si las vamos internalizando poco a poco, sin que lleguen a estar dentro de nosotros al 100%, esas normas se pueden transformar y entonces van subiendo aquí en esta escala a lo que llamamos pues valores, ¿no? Forman ya casi parte de nosotros. Esos valores son como una serie de aspectos que nosotros percibimos como importantes en la vida. Entonces ya, aunque es un factor todavía algo externo, pero ese tiene un valor ya resulta algo más potente que una norma. Las normas a veces las infringimos incluso porque no consideramos que sean justas, ¿no? Vienen del exterior y no están de acuerdo con nuestros valores. Pero un valor, pues vaya, si aquello que nosotros pensamos que es positivo en función de nuestros valores, pues sí que va a generar mucha motivación directamente en nosotros. Pues bueno, básicamente saber que existen 2 tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. La extrínseca ahí puede trabajar mucho el profesor en ella. Como ya solo quedan 4 minutitos, si acaso os voy a explicar directamente la actividad, aunque seguramente en otra sesión también volveré a repetirlo, pero a ver si la tengo aquí. Mira, qué bien. Ah, no, esto es la rúbrica.
Entonces esta no me permite explicar bien. Esto lo tenéis también en el aula virtual, pero lo que es la actividad, a ver, la tengo. Si no está aquí dentro de los temas, ha de estar por aquí cerca. Ahora mismo la busco. Aquí. Sí, esta es la actividad. La actividad número 1, de hecho, si lo comentamos al principio, si os acordáis, a lo mejor, claro, aquellos que no estuvieseis en ese momento, comentábamos que tiene dos partes. Por un lado, la realización en sí de lo que nos piden aquí como actividad, que ha de ser redactada. Por otro lado, tiene un foro asociado, la actividad. Son dos partes. Entonces, para poder puntuar al máximo, necesitaremos también, a su vez, responder tanto al foro como a la actividad de forma redactada. Pues ya veis, aquí básicamente lo que nos dicen es lo de que debemos elegir alguna de estas metodologías: gamificación, clase invertida, el uso de videojuegos o realidad aumentada. Entonces, primero, argumentar con ciertas fuentes externas, con algún autor importante que sea relevante en este tipo de herramientas. Normalmente siempre vais a encontrar algún autor muy importante en algunos de estos aspectos de la gamificación, la clase invertida, etcétera. Pues argumentar la importancia que tiene, el valor de uso de este tipo de metodología. Podéis elegir una para poder, o si queréis varias, perfecto, varias, pero podéis elegir directamente solo una. A continuación hay que redactar 4 posibles actividades que se podrían realizar con dicha metodología. No han de ser ideas muy desarrolladas, pueden ocupar pues media página, por ejemplo, y no hay que crearlas, simplemente hay que imaginarlas y entonces aquí plasmar un poco la idea. No hay que crearlas, en ningún momento las herramientas. No estamos en las asignaturas en las que tenéis que programar ni cosas así, sino simplemente es proponer esa idea de esa actividad. Después, esto ya lo veremos en el tema 3, pero resulta que hay un conjunto de 10 habilidades de pensamiento. El autor se llama Monereo. Y veréis que hay un artículo por allí, pero bueno, de todas maneras, lo bueno es que están resumidas dentro del tema las habilidades de pensamiento. Son 10, pues es importante que relacionéis qué tipo de habilidades de pensamiento se desarrollan con esas actividades que proponéis. 4, decíamos, ¿de acuerdo? Después, en el foro, podéis, como primera intervención, en total son necesarias 3 intervenciones en el foro. Como primera intervención podéis hacer una breve explicación de por qué habéis utilizado determinada metodología y un pequeño resumen de alguna actividad, si queréis, por ejemplo, ¿no? Y de alguna habilidad de pensamiento que hayáis desarrollado con esa actividad, algo más resumido, ¿no? Como primera intervención en el foro. Pero como veis, tiene mucha relación con aquello que habéis hecho en la actividad. Y como decía, hace falta realizar 3 intervenciones. La primera puede ser ese pequeño resumen, digamos, de lo que habéis elegido en la actividad a realizar, y otras 2 en las que respondáis a las intervenciones de otros compañeros. En total serían 3 para conseguir la máxima nota del foro. Se me olvidaba, dentro de la actividad, para finalizarla, podríais hacer una especie de pequeña conclusión al final, ¿no? Sobre el valor que tiene el uso de esta metodología, un poco pues alguna discusión sobre la importancia de esas 4 actividades que habéis desarrollado, ¿verdad? Pues algo así como para acabar, digamos, la actividad, algo así como unas conclusiones finales. Y realmente ya está, porque a ver que pienso un poquito. Lo que nos explicaban. Bien, aquí la nota un poco, ¿no? De la actividad y del foro. 70% es la actividad, 30% es el foro. Si no se hace la actividad, no se puede puntuar el foro. Eso es lo importante. Hay que hacer siempre la actividad. Y el foro, pues, entre comillas, es pues opcional, pero vamos, yo os recomendaría hacer el foro porque ya veréis que es muy sencillo y así conseguís la nota final, que es bastante de más. A ver. Y aquí nos ponen las normas del foro.
3 intervenciones. Es recomendable que no sean seguidas, una detrás de otra, es decir, hay que responder al resto de compañeros, que alguna vez ha pasado. Nada, pues la extensión ya veis, ¿no? Que, bueno, pues es recomendable que sea una respuesta un poco elaborada, ¿no? No conviene responder solamente en 2 líneas. Me ha gustado mucho tu trabajo, enhorabuena. Eso no es válido. Sería necesario hacer un poquito más de desarrollo de las intervenciones de respuesta al resto de compañeros. Y nada, pues, bueno, lo de aportación de referencias externas, en realidad en vuestros trabajos, como tendréis que hacer algunas citas para argumentar el uso de esa metodología que habéis elegido, pues al final del trabajo os recomiendo también, si es posible, ir practicando ya el uso de referencias con formato APA. A ver si podéis ir practicando eso, porque es que al final os lo van a pedir para el TFM y ya desde aquí pues os podemos echar una mano en cuanto a cómo se va haciendo. Voy a abrir el foro, es lo que decía. Como Jesús me comentaba que le explicase ya la actividad, ahora abro el foro. Y comentabas aquí, Jesús, que la metodología es la relacionada con la escogida sobre las habilidades de pensamiento. Es lo que no. Vale, pues primero eliges la metodología, imagínate que gamificación, y después, en función de esas 4 actividades que has desarrollado con gamificación, piensas qué tipo de habilidades pueden desarrollarse. Primero es elegir la metodología, realizar las 4 actividades y luego reflexionar sobre qué tipo de habilidades de pensamiento podría estar desarrollando con esos planteamientos. Madre mía, citar con Mendeley, pues ya esto es complicado, de Lima, muy bien. Es recomendable, la verdad que cuando se hacen trabajos además extensos de cita y referencia, pues sí, pues enhorabuena además por utilizarlo y entenderlo, porque es tremendo. Cuando se vuelve loco. Sí, Jesús. Vale, genial. Primero eso, elegir la metodología, 4 actividades sobre ello y ya puedes un poco reflexionar sobre qué habilidades de pensamiento se pueden estar desarrollando en estas 4 actividades. Son normalmente habilidades de pensamiento bastante generales, ¿no? Pueden ir desde el aumento de la atención y la observación, sobre la planificación, sobre organización de la información, clasificación. Bueno, son aspectos muy generales que rara vez no se pueden integrar en las actividades. No hace falta hacerlo en ninguna plataforma, es todo además redactado por escrito en la plantilla que tenéis aquí en el aula virtual, en las actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, ya os dejo, nos hemos pasado un ratito de los minutos que tocan y bueno, pues cuidaros mucho, el próximo día acabamos con este tema, tenemos sesión doble dentro de poco, entonces así adelantaremos para que podáis ver el tema 3 y hacer la actividad correctamente. Bueno, pues un saludo, descansad mucho y nos vemos pronto. Igualmente, un saludo. Nos vemos.